Sigamos con esta serie de prédicas que venimos tan desafiante, ¿no? Cuidado del alma, cuidado del alma. ¿Cuántas cosas se meten dentro de nuestro corazón? ¿Cuántas cosas se quieren meter dentro de nuestro corazón? Y no todas son buenas y no todas provienen del Señor. Y es tan importante, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esas cosas que se meten a veces hacen que nuestro comportamiento y nuestras actitudes no sean tampoco las más deseables ni las más correctas, ya no solo a la luz de la palabra del Señor, sino también para con nuestros familiares, que son los más allegados, y para con nuestro prójimo y hermanos de la Iglesia. Así que es importante esta serie que venimos predicando, donde estamos viendo algunos principios que nos tienen que ayudar a mantener nuestro corazón y nuestra alma lo más sana posible, lo más alineada posible con nuestro Señor y con su palabra. No voy a repetirlos o no voy a entretenerme mucho, ya ustedes saben, identidad. Nuestra identidad, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, está en Cristo. Esto tiene que ser un cambio fundamental. Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. El Espíritu Santo está dentro de ti y eso es todo un cambio. Ahora ya no somos lo que siempre hemos creído ser, tal vez pues personas llenas de fallos, ya no somos lo que otros dicen de nosotros, tal vez nos han hecho daño alguna vez también diciéndonos tú nunca vas a cambiar o tú nunca vas a llegar a nada. No, nuestra identidad ya es otra. Ahora somos lo que dice la palabra de Cristo que tenemos que ser y que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ser. Y eso es todo un cambio muy importante. Vimos el arrepentimiento como algo no negativo, sino como algo positivo. Hombre, si queremos que el Señor termine de hacer su obra en nosotros, si queremos que el Señor haga su obra en nuestros hijos, en nuestra iglesia, en la sociedad, tenemos que aprender a vivir de manera contrita y humillada. No tenemos que ser orgullosos ni ciegos a nuestros errores, sino más bien, cuando el Señor nos los muestra, confesarlos y arrepentirnos. Salir, decíamos, de las tinieblas a la luz. Hemos hablado también de los patrones familiares. A veces la influencia de nuestros familiares generacionalmente, padres, abuelos, la nuestra propia, cuidado, hacia nuestros hijos no es la más adecuada. Y cargamos a veces con conductas y pecados que son de nuestros padres y que los interiorizamos tanto que de alguna manera nos fidelizamos también hacia ellos y los repetimos. Y eso puede dañar nuestro corazón también y puede dañar el corazón de nuestros hijos porque se lo podemos traspasar también a ellos. Ese arrepentimiento debe de entrar aquí también. El Señor ha venido a hacernos libres, el Señor ha venido a cambiar nuestra forma de pensar, de vivir y de actuar. Así que no vamos a deshonrar a nuestros padres por dejar tal vez de imitar conductas que no estaban bien a la luz del Señor. Todo lo contrario, tal vez les ayudemos a ellos como a nuestros hijos a erradicar también esas formas tal vez de vivir, pensar o actuar que no son conformes a Dios. Y hoy llegamos a otro bien importante, el perdón. Porque claro, estamos hablando de sanidad del corazón y del alma. ¿Qué hacemos cuando tal vez a raíz de toda esta serie de predicaciones, y esto es un ciclo repetitivo, qué hacemos cuando tal vez me doy cuenta de que hay cosas en mi vida que no están bien? Tal vez hay cosas de las cuales me tengo que perdonar y no lo he hecho todavía. Tal vez hay cosas en las cuales tengo que buscar el perdón de los demás y aún no lo he hecho. O tal vez soy yo el llamado a perdonar a otros y aún no lo he hecho. No puede estar bien nuestro corazón, no puede estar bien nuestra alma si albergamos dentro falta de perdón. Esto es bien importante. Es bien importante, porque eso nos va a limitar nuestra vida cristiana, nos va a limitar nuestra vida también en sociedad y con los nuestros. Eso va a afectar tremendamente a nuestra relación con Dios. Es esencial para estar sano experimentar el perdón de Dios, perdonarte a ti mismo, pero también perdonar a los demás. Es un toma y daca. Hemos sido perdonados y debemos perdonar. Vamos a leer la palabra del Señor. Te invito a que te pongas en pie para que la podamos leer juntos. Vamos a leer Mateo 18, versículos del 23 al 35.
Esta es la parábola que se conoce como la de los dos deudores. Seguro que la has escuchado alguna vez. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así, Mateo 18, 23 al 35. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Versículo 28. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Inclina tu rostro, así como estás en pie. Vamos a orar. Sí, Señor, glorioso día, como ahora cantábamos y adorábamos con toda dicha y alegría como corresponde. Glorioso día en el que tú nos liberaste y nos perdonaste y nos salvaste. Aleluya, mi Señor. Gracias por esa nueva vida que tú has traído para nosotros. Gracias porque ahora es verdad, podemos ver, ahora podemos escucharte y entenderte, Señor. Con tu victoria hemos vencido. Señor, pero queda tanto por hacer en nosotros. Hoy venimos dispuestos a escuchar tu palabra. Que así sea, Señor. Háblanos, lo necesitamos. A cada uno de nosotros, Señor, tú nos conoces mejor que nadie y sabes tal vez con lo que arrastramos, con lo que cargamos, aquello que nos perturba, nos inquieta. Tú ves el corazón y sabes cómo está el corazón de cada uno de tus hijos e hijas en este día. Háblanos, permite, Señor, que hoy podamos tomar decisiones a la luz de tu palabra. Permite, Señor, que hoy nuestros corazones puedan ser un poco más libres, Señor, más vacíos de las cosas que te desagradan y más llenos de tu palabra. Ven ahora, Señor, y toma tu lugar aquí entre nosotros. Bienvenido seas, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Toma asiento, por favor. El perdón. Miren, para mí, como pastor y predicador, predicar del perdón es, en cierta manera, sencillo, en el sentido de que no puede ser una doctrina más clara en la Biblia. Uno se encuentra el perdón en todas partes de la Biblia y es bien evidente lo que como cristianos, incluso yo como predicador, tengo que predicar sobre el perdón. Es fácil en ese aspecto. Pero a la vez no puede haber un desafío mayor que predicar del perdón, porque estamos hablando de heridas, estamos hablando de cosas que tal vez nos duelen mucho y son muy personales. Por eso le pido a Dios poder predicar su palabra con toda autoridad, pero también respetando el dolor de cada uno de ustedes o de cada una de las personas que nos esté oyendo. No tiene esta enseñanza ni esta prédica, por favor, si alguien nos está escuchando y está lidiando con algún problema del corazón de perdón, no tiene el objetivo de señalarte ni de hacerte sentir mal, no. Tiene el objetivo todo lo contrario, de venir a ayudarnos a establecer ese perdón, a poder darlo o tal vez recibirlo también. Porque el perdón es vida y la palabra de Dios también. Miren,
Si tuviéramos que definir algún atributo de nuestro Dios, de nuestro Señor, seguro a cada uno de nosotros se nos vendrían muchos a la cabeza, no lo sé. Santidad, misericordia, todopoderoso, muchas cosas. Pero creo que entre 4 o 5 que dijéramos saldría rápidamente el amor. Dios es amor, lo dice su palabra. Este es un atributo poderoso de nuestro Señor. Y si Dios es amor, una de las mayores muestras de amor que podemos dar y recibir es el perdón. Es el perdón. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por eso iniciamos también con esta parábola de los 2 deudores, donde nos vemos muy reflejados cada uno de nosotros. Nos vemos muy reflejados porque nosotros éramos ese deudor que debía, dice, miles y miles y miles de monedas a su señor. Tal era la deuda que era imposible, aunque este hombre pretendía todavía por sus propias fuerzas llegar a poder pagársela. Ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Pero ese señor, movido a misericordia, vio que era tan enorme lo que tenía que pagar que se lo perdonó. Ese siervo que debía tantísimo, somos tú y yo. Somos tú y yo. Tal era nuestra deuda con nuestro Dios que era imposible que por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, por nuestras obras, pudiéramos llegar a pagársela. Fue el Señor nuestro Dios, movido a misericordia, el que pagó por nosotros y lo hizo enviando a su unigénito Hijo, Jesucristo. Él pagó esa deuda por nosotros, lo hizo en la cruz, con precio de sangre, por cierto, y nosotros fuimos libres. Aleluya, gloria a Dios. Pero nos vemos reflejados también en este mismo siervo, porque a veces nosotros incurrimos en lo mismo que él. Cuando nos hacen daño, cuando tenemos deudas en este mundo y en esta tierra, a pesar de haber recibido nosotros ese gran perdón, a veces no nos es tan fácil otorgarlo, ¿no es verdad? Y incurrimos en lo mismo que este siervo. No voy a perdonar, me lo va a devolver todo, me lo va a pagar con creces. Así somos. Por lo tanto, esa palabra del Señor también es para nosotros, siervo malvado. No debías haber hecho tú lo mismo que yo hice contigo. Perdonar a tu compañero, a tu prójimo, como yo lo hice contigo. Esto es importante. Es importante porque, como digo, el amor es la marca distintiva del Señor. Y cuidado, porque nuestro Señor Jesús nos dijo, ustedes han oído, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen también a sus enemigos y oren por quienes les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Miren, el amor de Dios es su marca distintiva, pero su amor es tan enorme y tan grande que no solamente el Señor ama a aquellos que le aman, sino que también ama a sus enemigos y nos pide que lo hagamos. Y esto no debe chocarnos, porque también nos vemos reflejados ahí. Nosotros tiempo atrás éramos enemigos de Dios, estábamos destituidos de su gloria, porque estábamos totalmente contra Él. Y Él tomó la iniciativa, Él nos amó primero con su plan de salvación, con Jesucristo. Él nos ha amistado. Así que esa marca distintiva tiene que ser también la de los hijos de Dios, el amor. Y dentro del amor, el perdón como un sello característico de ese amor. No solamente el perdón a aquellos que son nuestros amigos y que nos caen bien. No, fíjate que el llamado de Jesús es todavía mucho más alto y mucho más grande. Amar también a nuestros enemigos, a aquellos que nos persiguen, orar por ellos. En esto sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mandamiento. Así dijo el Señor, tan importante como el primero. Marcas distintivas de que somos diferentes, de que somos hijos de Dios, de que somos cristianos, el amor, el perdón. Y esto es así.
porque también Jesús nos avisa. Jesús dijo a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno de estos pequeños. Así que, cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Jesús nos avisa: los tropiezos en esta vida son inevitables. Es decir, vas a ser ofendido, vas a ser dañado, porque este mundo es así y está caído. Pero ojo, que tal vez en la misma medida nosotros también vamos a ofender y vamos a dañar a otros. Así que Jesús nos viene avisando aquí y nos viene diciendo: el perdón debe ser una actitud, una forma de vida para mis hijos, los cristianos. Claro, esto no es nada fácil, ¿no es verdad? Para Cristo, estoy seguro, tampoco lo fue. Dejar su lado ahí, en la gloria del Padre, y venir y afrontar el castigo que nos pertenecía a nosotros. Pero Él lo hizo por amor al Padre, por sometimiento y obediencia al Padre, y también por amor a nosotros. Nosotros no podemos a veces perdonar en nuestras fuerzas tampoco, pero Cristo sí puede hacerlo por nosotros si le dejamos que lo haga y si le invitamos a que lo haga. Aún así podríamos preguntarnos: sí, está bien, conozco la palabra, sé esas cosas, pero me han hecho mucho daño. En concreto, cierta persona me hizo muchísimo daño. ¿Y por qué debería perdonarla? No veo arrepentimiento tampoco en ella. Bueno, como digo, el primer principio debería de ser perdonar porque nosotros también hemos sido perdonados. La palabra, como digo, está llena. Abre tu Biblia. El perdón es un principio importante, poderoso y central dentro de la palabra. Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Tremendos avisos, porque la ausencia de perdón daña nuestra relación también con el Señor. En una ocasión, conocen la palabra, el discípulo le preguntó al Señor: ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces está bien? No te digo hasta 7, le dijo el Señor, sino hasta 70 veces 7. Estaremos hablando en profundidad después sobre cómo tratar esas ofensas reiteradas y constantes, pero creo que lo que ahora Jesús quería decir a sus discípulos con esa enseñanza hasta 70 veces 7 es que nuestra actitud de vida, ya que constantemente vamos a ser dañados y vamos a estar dañando a otros, nuestra actitud de vida tiene que ser siempre estar dispuestos a perdonar y no llevar la cuenta, sino sencillamente dejar de contar y perdonar. Por cierto, como Cristo hace con nosotros, porque Él nos ha perdonado no solo por nuestros pecados pasados, lo ha hecho también por los actuales, lo ha hecho también por los que vendrán. Debemos perdonar primeramente porque también nosotros hemos sido perdonados, porque como decíamos, esa es la marca cristiana, porque somos hijos del amor y del perdón de Dios. Debemos perdonar también para que Satanás no tome ventaja. Tenemos un adversario, un hombre fuerte, dice la palabra, que como león rugiente anda buscando a quien devorar, anda alrededor de nosotros. La falta de perdón abre muchísimas puertas a que el diablo entre en tu vida y en la mía. El apóstol a los Efesios: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. La falta de perdón abre puertas a que nuestro enemigo penetre en nuestro corazón. Siempre que me toca predicar del perdón, pongo esta misma ilustración. Perdonen si ya me la han escuchado, porque a la verdad
Me impacta mucho esa película. Si no la has visto, te la recomiendo. Es antigua, pero muy buena. La Misión se llama. Y es una película sobre obra evangelística de jesuitas en el Amazonas. Muy interesante película. Y cómo esos hombres que aman a Dios entregan su vida incluso a través de la evangelización de estas personas. A ese monasterio llega una persona llena de amargura y de ira en su corazón, porque anteriormente había sido un traficante de esclavos. Y llega ahí porque ha sido traicionado por aquellos a los cuales servía. Llega buscando redención y perdón de Dios y es acogido por aquellos monjes. Este hombre está tan lleno de ira y de frustración hacia sí mismo que decide autoponerse una penitencia. Se ata una gran cadena a su pecho y con una red mete ahí toda su armadura, sus armas, sus espadas y decide caminar con eso de por vida, arrastrándolo a través de la selva, ¿te imaginas? Y de la jungla, subiendo por precipicios, bajando por ríos, múltiples veces se cae y se hace daño, pero él se autocastiga de esa manera porque no se perdona, no se perdona. No te contaré más por si quieres verla, te recomiendo que la veas. Pero es una buena ilustración, porque la falta de perdón nos encadena, nos ata, nos frustra y no nos deja vivir, nos tiene en remordimiento. No podemos experimentar la libertad y el crecimiento que Dios tiene para nosotros. Y como decía, abre muchas otras puertas al diablo para que empiecen a entrar en nuestro corazón muy malos deseos, porque con la falta de perdón entra la ira, entra el rencor, entra la frustración y los malos deseos hacia el ofensor. Nos hace vivir, como vivía este personaje de la película, mortificados en vida. Así que nos pone en manos del torturador, que gustoso se pone a torturarnos, a torturarnos. A veces esa cadena con la que arrastramos y cargamos y tiramos de ella es de un solo lado. Solamente está atenazada nuestro corazón. Aunque creemos que tenemos al ofensor bien cogido del otro lado, la mayoría de las veces no es así. Conocí el caso de una mujer que había sido dañada en su juventud por uno de sus tutores, de sus profesores. Continuadamente a lo largo de varios cursos la había frustrado, había sido injusto con ella, la había dañado, la había menospreciado. Y eso, a lo largo de los años, había calado en el corazón de esta mujer y le había hecho mucho daño. Cuando se graduó no pudo perdonar y arrastraba esa cadena. Ella quería tener bien encadenado a ese hombre porque, imagínense hasta lo que llegó. Cada año en la misma fecha, en la fecha en que ella se había graduado del colegio, le escribía una carta a ese hombre y en esa carta volcaba otra vez toda su ira y su frustración, le recordaba todo el daño que le había hecho y aún le hacía responsable de sus problemas actuales. Así por 20 años. ¿Se imaginan? 20 años. Recordando, escribiendo, enviándole para que se sintiera también encadenado a la ofensa. Nunca llegó a descubrir ella que 18 años antes ese hombre se había cambiado de casa y la mayoría de esas cartas nunca llegaron, nunca las recibió. Seguramente aquel hombre había pasado página y no recordaba absolutamente nada, pero esta mujer seguía encadenada, seguía encadenada. Si el perdón es una de las virtudes y deseos de Dios para nosotros, pues no te quepa duda que lo contrario, la falta de perdón es una de las virtudes y deseos del diablo para nosotros. Mientras que no perdonemos, estaremos bajo su influencia. No seremos libres porque seguiremos siendo esclavos del rencor, del odio, del dolor y de la frustración. Debemos perdonar también porque la amargura que produce la ausencia de perdón es corrosiva. Alguien dijo que la falta de perdón es como beber un veneno a sorbitos cada día, cada mes, cada año y esperar que el ofensor se muera. Yo me bebo el veneno, pero estoy esperando que haga efecto en el ofensor. El no perdonar es autodestructivo, pero también es corrosivo para los que nos rodean. El autor de Hebreos dijo: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
aseguraos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La falta de perdón hace que nos llenemos de amargura. Y eso crece y echa raíces en nuestro corazón y comienza a producir una cosecha. Cosecha que termina alcanzando justamente a aquellos que más amamos, aquellos que nos rodean y que viven con nosotros y que generalmente no tienen culpa de todo lo que sucedió. No solo lastima nuestra alma, por lo tanto, se convierte en una enfermedad infecciosa para todos los que nos rodean. Déjame ilustrarlo. Había un castigo en la antigua Roma que era despiadado. Los romanos eran bien despiadados, como lo era la cruz, a la hora de castigar. A veces a los asesinos les condenaban a cargar con su víctima. Les ataban el cadáver del muerto con una cadena a su cuerpo y con candados, y se lo pegaban bien pegadito, de manera que el asesino tuviera que caminar y moverse con su víctima y su cadáver a la espalda. Evidentemente, estas personas eran condenadas en vida, porque nadie quería juntarse con ellos. Era bien evidente cuando alguien les veía cargar con un muerto a sus espaldas que eran acusados por el imperio, eran asesinos, con lo cual les daban de lado y los dejaban solos. Pero es que el proceso de destrucción era aún mayor, porque ese cadáver, con el sol, con el calor, con el día a día, se iba pudriendo, se iba infectando de gusanos y se iba infectando de un olor pútrido y horrible. Y esa persona no podía quitárselo de encima. Poco a poco, ese cadáver comenzaba a infectar también la espalda de este hombre y poco a poco su propio cuerpo también se iba contaminando y se iba enfermando hasta que terminaba horrible, muriendo también, lleno de dolor, en soledad. Y es una buena ilustración, a veces de nuestra falta de perdón, porque a veces cargamos así, cargamos con ofensas, con daños, con dolores y los llevamos y vamos encorvados con ello. Y nadie quiere estar a nuestro lado porque tal vez nuestro corazón ya se llenó de ira, de rabia, de frustración. Y no somos personas que atraigan, que estén en la luz del Evangelio, sino personas oscuras, que hablamos y contestamos mal, que tal vez pagamos ese dolor con las personas que nos rodean y tratamos mal a nuestros hijos o a nuestro cónyuge. Y nuestra propia infección va contaminándonos más y más. Y va contaminando también a los que nos rodean. Y si no le ponemos remedio, podemos terminar muriendo también, muriendo espiritualmente. Pero ¿cuántas personas también han tenido depresiones y enfermedades horribles por la falta del perdón? ¿Cómo puede llegar eso a infectar nuestra vida, nuestra cabeza, nuestro corazón, a desesperarnos y a no permitirnos vivir la vida? Así que es bien importante. Debemos procesar nuestra ira, airaos, pero no pequéis. Debemos proceder al perdón. Como ya hemos dicho, debemos perdonar por nuestro propio bien, pero debemos perdonar también por el bien de Dios, que tuvo misericordia de nosotros y es digno de nuestra obediencia. Debemos perdonar por el bien de nuestra libertad y plenitud en Cristo, por el bien de nuestra vida. Y debemos perdonar para no darle acceso al diablo a nuestras vidas ni a las de nuestros seres queridos. Como ves, hay muchos y muy buenos motivos para perdonar, muchos y muy buenas consecuencias cuando lo logramos, pero hacerlo a veces no es nada sencillo, nada sencillo. ¿Cómo podemos perdonar? Hay algunas pautas que tal vez puedan hacernos o puedan ayudarnos. Hemos hablado ya de algunas, recordar la gracia de Dios. De gracia hemos recibido y de gracia debemos dar nosotros también. En esos momentos más duros o más intensos, cuando estés luchando en tu conciencia, con la duda, con ya, yo sé que debo, sé que quiero, pero no puedo, recuerda la gracia de Dios. Recuerda la gracia de Dios en tu vida, porque no vas a poder revivir tu dolor y a la vez recordar la gracia de Dios al mismo tiempo. Debemos enfocarnos para ayudarnos a perdonar en la cruz de Cristo.
Debemos enfocarnos en Él, en su gracia redentora. Eso debe ser meditado y orado por nosotros a diario, pero muy especialmente cuando en tu vida estés luchando en un área de este tipo, estés luchando con el perdón. Con el perdón. Me ayuda, cuando yo tengo que luchar con ello, pensar en mis ofensas pasadas a Dios. Y así ver a mi prójimo también, como el Señor le ha perdonado a él y a mí también. Me ayuda, por ponerte otro ejemplo, a perdonar a mi esposa, cuando pienso y recuerdo las muchas veces que ella me ha perdonado a mí. Porque el perdón es un toma y daca. De gracia habéis recibido, dad pues de gracia. Y cuando tengo que perdonar a alguien a quien creo no haber ofendido yo nunca antes, me ayuda mucho pensar en mis reiteradas y abundantes ofensas a Dios y cómo Él me ha perdonado y me sigue perdonando a día de hoy. No vas a poder perdonar si no enfocas tu corazón en la gracia y en la misericordia de Dios. Ayuda también empezar, como hemos leído antes, orando y deseando bendiciones a nuestro ofensor. Esto es duro, ¿no es verdad? Y esto es difícil. ¿Cómo, Señor? ¿Orar por aquel que me ha hecho daño? ¿Por aquel que tal vez ni siquiera se arrepiente de haberme hecho daño? Pero esto es lo que dice la palabra, que oremos por nuestros enemigos. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese perdónalos era para ti y para mí, porque Él estaba muriendo por nuestros pecados. Así que de alguna manera estábamos también nosotros allá, crucificándole. Como cristianos somos llamados a bendecir a los demás, no a maldecirlos. Nosotros, de hecho, hemos pasado de maldición a bendición. Así que el perdón es un proceso que no es sencillo. Al principio tal vez empezaremos a orar solo por obediencia a Dios, no por buen corazón hacia nuestros enemigos. Empezaremos tal vez de mala gana y con pocas palabras, pero Dios es poderoso para trabajar en ti y en mí si nos humillamos y le buscamos. Con el tiempo y la perseverancia, esas oraciones irán fluyendo más rápido y más sinceras, y de ese modo el Señor irá poniendo poco a poco el amor en ti y en mí para ir sanando y preparando nuestro corazón para un perdón verdadero. Porque no podrá ser en nuestras fuerzas, sin el Señor esto es imposible, pero sí en nuestra intención y pasos de fe y obediencia. Si haces lo que Dios te pide que hagas, Él hará lo que no puedes hacer. Él cambiará tu corazón. Otra buena manera que nos va a ayudar es vernos a nosotros con los mismos ojos que nuestro ofensor. Eso se trata, de intentar ponernos en el lugar del otro. Recordar y tener presente que nosotros también hemos cometido ofensas, tal vez incluso parecidas o mayores. No se trata esto de excusar su comportamiento ni tampoco el nuestro, pero sí de vernos a nosotros mismos más como ellos. Eso ayudará también a avanzar en ese proceso, Pero por muchas maneras que tengamos o cosas que nos ayuden a perdonar, déjame decirte, por muchos pasos prácticos que podamos tomar, que el más importante de todos es el escoger perdonar. El perdón es una decisión. Es una decisión. No es un sentimiento. No es algo que tenemos que esperar que aparezca. No, ahora no puedo perdonar. Todavía tengo mucho daño y mucho dolor. El tiempo ayuda a sanarlo todo. El tiempo me ayudará. Esto no es así. Si tú no te dispones a perdonar, como ya hemos dicho, la amargura empezará a echar raíces dentro de tu corazón. El perdón es un acto de la voluntad, no un sentimiento. Y es un acto de la voluntad, vaya que sí, que cuesta trabajo. ¿Cómo que no? Hay ofensas que son más fáciles de perdonar, pero hay otras que nos dañan y nos marcan de una manera. ¿Cómo no va a ser un acto de la voluntad? Es una lucha. Tengo que disponerme, tengo que desearlo, tengo que pedirle a Dios que me dé las fuerzas, tengo que ponerme en pie y comenzar a dar pasos. Tenemos que tomar
esa decisión. Porque el perdón nunca va a ser ganado o merecido. Estamos ofendidos, estamos dañados, hemos sido maltratados, o al menos eso es lo que mi corazón dice. Entonces, ¿cómo se lo va a merecer? No se lo merece, me hizo daño. Y tal vez, aunque se haya arrepentido, que a veces ni vemos arrepentimiento, no me ha compensado, no me siento compensado. El perdón nunca es merecido. Tu perdón y el mío no ha sido merecido delante de Dios, pero ha sido otorgado, ha sido regalado. El perdón implica renuncia. Vas a tener que renunciar. Renunciar a tus derechos, a tu compensación. La deuda que tenías conmigo queda cancelada por mi parte. Eso es lo que ha hecho Dios. Por lo tanto, el perdón puede ser unilateral. No necesita la disculpa de la otra parte. Porque de lo contrario, seguiremos llenos de amargura, esperando y esperando que el otro tome el paso y venga, esperando gestos de arrepentimiento que incluso si se producen, tal vez no nos parezcan suficientes. Y seguiremos reclamando la deuda. Al ser una decisión de nuestro corazón, un regalo, nos permite incluso perdonar a aquellos que ya no están, que se han ido de nuestra vida. Porque si no, ¿cómo perdonarás a aquella persona que de repente te hizo daño y ya falleció? ¿Cómo podrá resarcirte? No puede. Tiene que ser una decisión de nuestro corazón. Decidida, un compromiso que hagamos delante de Dios. Ojo, hay diferencia entre el perdón y la confianza. El perdón es un regalo otorgado por la parte ofendida. La confianza se gana. Y aunque el perdón es unilateral, la reconciliación sí es bilateral. Requiere que ambas partes participen plenamente. A veces queremos, esto lo he visto muchas veces dentro del matrimonio, ofendemos al cónyuge y queremos incluso abusar de la palabra de Dios. No, tienes que perdonarme, tienes que hacerlo ya. Es inmediato porque así dice la palabra. Y sí, el perdón es inmediato en cuanto a tomar la decisión de perdonar antes de que el sol se ponga. Pero restaurar la confianza cuando ha sido dañada, cuando ha sido bien quebrada, toma su tiempo. Toma su tiempo. Y si vas o buscas que se restaure la confianza, vas a tener que implicarte en ese proceso también. Vas a tener que implicarte. Cuando no hay arrepentimiento del ofensor, seguimos siendo llamados a perdonarle, pero la relación podrá ser superficial, tal vez en el mejor de los casos. Aún, tal vez sea necesario a veces alejarnos y romper esa relación si hemos sido víctimas de daños o abusos continuados, sin atisbo de arrepentimiento alguno de la otra parte. Pero eso no significa que no perdonemos de corazón, por obediencia a Dios y por bienestar propio. Es pues un mandato de Dios, una decisión propia que le bendice a Él y a nosotros. Debemos decidir no guardar rencor o revivir la ofensa constantemente. Debemos elegir el regalo del perdón. Así que disponte a procesar el perdón. El perdón es un proceso. No viene solo y tarda tiempo. No te desalientes. Alguien dijo que a veces es algo así como cuando uno pela una cebolla, que ustedes saben que va por capas. A veces iniciamos ese proceso y creemos estar avanzando, pero se producen a veces recaídas, se producen a veces algún retroceso o algún paso atrás. No te desanimes. Sigue comprometido con el perdón, sigue orando y tomando estos pasos, sigue dejando que Dios te sane y te ayude. Será bueno establecer a veces también ciertos límites cuando estamos tratando con ofensas o con ofensores que forman parte de nuestra vida y siguen reiterados. Debemos establecer límites apropiados, límites protectores, para preservar nuestra dignidad y la dignidad de la otra persona. Los límites saludables que nos ponemos los cristianos provienen de nuestra identidad cristiana. Por ejemplo, si sabemos y recordamos lo valiosos que somos para el Señor,
No permitiremos que las personas nos atropellen y denigren constantemente. Pero tampoco pretenderemos ponernos por encima de los demás ni controlarlos. Tenemos y trataremos a los demás con dignidad y respeto, y también les pediremos que hagan lo mismo con nosotros. Establecer esos límites saludables forma parte también del proceso de aprender a perdonar, porque de lo contrario seguiremos experimentando siempre el mismo dolor y frustración de las personas que vuelven a dañarnos en los mismos puntos y en las mismas áreas. Por último, en ese proceso será necesario también lamentar el daño y las pérdidas. Hemos predicado también de esto. No es saludable para el alma ocultar o tapar las cosas. Tampoco nuestro dolor que a veces cargamos por este tipo de daños que aún no han sido perdonados. No debemos negar el proceso del dolor, de la pérdida y de la decepción. El Señor dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Si lamentas tus pérdidas, evitas que tu corazón se llene de oscuridad y de daño. Los dolores no procesados también producen esas raíces de amargura. Y si nos abandonamos dentro de nuestro propio dolor, corremos el riesgo de caer también en cosas peores, tomar malos caminos y decisiones. Alguien dijo que nuestro corazón es algo así como una maleta, la cual se puede ir llenando de ropa sucia, de cosas que huelen mal, de cosas que encerramos ahí porque no las queremos ver, pero están ahí y se dejan notar. O se puede ir llenando del amor, la luz, la paz del Señor. Pero para poder ir llenando la maleta con cosas nuevas y buenas del Señor, necesitamos irla vaciando. Primero, de cosas nuestras y que no son del Señor. Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su propia cruz y sígame. Tenemos un camino por delante, es hermoso, hermanos, precioso. Tenemos al Maestro que va delante de nosotros y nosotros torpemente anhelamos seguir sus pisadas. Este es un camino hermoso, precioso, que conduce a la vida y a la vida eterna. Pero la palabra es veraz. Es un camino estrecho y es una puerta angosta. A veces no es sencillo de transitar ni de caminar. El otro camino que ofrece el mundo es espacioso, es ancho, es cómodo. Pero es camino, dice la palabra, que lleva a la muerte. Escoge perdonar. El perdón es fuente de vida. Nosotros somos hijos del perdón y de la misericordia de Dios. Escoge perdonar. Escoge vivir a cuentas con el Señor y a cuentas con tu prójimo y con tus hermanos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, alabado seas y bendito sea tu nombre. Padre, creo que lo justo hoy siempre lo es, pero por lo que hoy hemos tratado es comenzar dándote las gracias, porque tú nos has perdonado siendo tú santo, 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 siendo tú tan alto, tan sublime, tan perfecto. Tú nos has perdonado rebeliones, transgresiones, pecados, falta de fe. Hemos renegado de ti, no sé, Señor, la lista de cada uno de nosotros puede ser enorme. Pero tú nos has perdonado, Señor. Desde antes de la fundación del mundo ya nos habías apartado y nos habías perdonado, aún a sabiendas de las cosas feas y sucias que nosotros íbamos a hacer. Ese es tu amor. Así que, Padre eterno, te amamos. Ni siquiera eso tiene mérito porque tú nos has amado primero. Señor, gracias porque hoy podemos experimentar esa libertad. La libertad de saber que tú no nos reclamas nada. Consumado es. Así dijo el Señor Jesús en la cruz.
pagado está. Señor, eso nos permite caminar por la vida con una esperanza, con una tranquilidad, Señor, sabiendo que aunque te fallemos, tú nos vas a perdonar. Qué seguridad, Padre Santo. Señor, también hoy es día de pedirte perdón, porque teniendo nosotros todo eso, ¿cuánto nos cuesta a veces darlo a los demás, Señor? Con qué facilidad se nos olvida, Padre Santo, lo que tú has hecho por nosotros. Y como nuestro corazón es de carne, y como somos a veces todavía de naturaleza caída, aunque tu Espíritu lucha dentro de nosotros, a veces, Padre Santo, no estamos dispuestos a pedir perdón ni a perdonar a los demás. No, Señor, nos creemos de esa manera tal vez más justos que tú. Nos creemos de esa manera, Señor, tal vez más jueces que tú. Señor, perdónanos, pero a la vez ayúdanos. Tu palabra es clara como el agua, Señor, es clara como el agua. Hoy ha sido predicada, Señor, pero solos no podemos hacerlo. Señor, que tu Espíritu Santo crezca en cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra haya servido también, Señor, para hacernos reflexionar, para entender que tenemos que tomar esos pasos, que no porque nos parezcan difíciles o imposibles o desagradables, dejan de ser necesarios. Señor, estoy seguro que para aquellos que estamos orando ahora mismo delante de ti, lo hacemos de corazón, tal vez hay rostros, hay personas, hay situaciones que se vienen a nuestra mente. Y no es casualidad, Señor, porque tal vez son vivencias, tal vez son personas que tenemos atadas, que tenemos con deudas sin resolver, bien por nuestra parte o por parte de ellas. Señor, que hoy podamos salir de aquí un poco más libres. Si alguno de nosotros, Señor, está cargando con falta de perdón, con ofensas o con cosas, Señor, que de repente creemos que nos hacen inmundos delante de ti, que nos hacen menos valiosos, Señor, que no nos hacen dignos de ti, en el nombre de Cristo Todopoderoso. Limpia eso, Señor. Pon en el corazón de quien esté oyendo, Señor, hoy, de quien se crea, Padre Santo, que no puedes perdonarle. Quita esa mentira, Señor. Quítala. Y escucha su oración, Padre Santo, Señor. Hazle sentir y experimentar tu grande amor. Amor que cubre multitud de pecados. Amor que limpia toda falta. Amor que no se cansa. Amor que va en busca de la oveja dañada, perdida. La carga y la restaura al hogar. Señor, por tus llagas hemos sido sanados y perdonados, Padre Santo. Señor, si también hoy hay personas, Padre, que están luchando en su interior, sí, sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que ir, sé que tengo que llamar a esa persona, sé que tengo que acercarme, pero no sé cómo hacerlo, no puedo. Señor, pon tú a través del poder de tu Espíritu Santo la manera, pon ese querer decidido, Señor, pon ese deseo de orar por esa situación, Padre Santo, para que se pueda dar. Señor, tú has venido no solamente a salvarnos, has venido a darnos libertad. Libéranos, Padre Santo, de nuestras cadenas. Libéranos, Señor, de nuestras ataduras. Libéranos, oh Señor, de nuestra amargura, de nuestro rencor. Te alabamos, Señor. Reconocemos tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor, y nos damos hoy aquí, nos damos una vez más a ti, Padre Santo. Obra en nosotros, trabaja en nosotros. Úsanos, Padre bendito.
para llevar luz, sanidad, para llevar amor, para llevar perdón a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestras iglesias, a todo lugar, Santo Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.